Inclusive hay proyectos que mejoran la calidad de los servicios, tanto la parte de telecomunicaciones, la parte de hídrica, todo controlado a través de sistemas automatizados con satélites. Entonces, todas las instalaciones LEO ya forman parte de toda esa visión de una ciudad inteligente. Más adelante lo vamos a ver. ¿Pasamos? Ahorita les hablo un poquito de la ciudad inteligente. En cuanto al despliegue de las megas instalaciones, estuvimos hablando de Starlink. ¿Okay? Starlink, junto con SpaceX, utilizan cohetes reutilizables y obviamente es un proceso bastante complejo el despliegue de estos satélites. Estos satélites tienen que ser colocados en una órbita específica y se lanzan, como digo, en simultáneo, 60 hasta 60 satélites. Actualmente Starlink ha logrado posicionar 4.000 satélites orbitando en la Tierra. ¿Okay? Hay otra compañía que se llama OneWeb. OneWeb lleva alrededor de 300 o 400 satélites que están orbitando en la Tierra. El satélite, si vamos a hablar de la longitud de esos satélites, estamos hablando, vamos a mostrarlo aquí en la próxima. Ahí está, ahí pueden ver el satélite, una simulación de un satélite de Starlink, ahí se ve cómo se está desplegando. La longitud de esos satélites no supera los 2,5 metros, los de Starlink. ¿Okay? Esos satélites son los routers. La longitud de los satélites de OneWeb está alrededor de los 2.1, 2.4 metros. Pero definitivamente que lleva la delantera es Starlink. Para el año 2027, Starlink ya tiene planificado tener en órbita 12.000 satélites. OneWeb está tratando de llegar a los 600 satélites. Pero no se queda ahí Starlink. Starlink quiere llegar hasta los 42.000 satélites orbitando en la Tierra. Entonces, fíjense algo. ¿Qué pasará entonces con las regulaciones internacionales? ¿Tienen Starlink? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Microsoft? Y ahora no podemos vivir sin Microsoft. Que no estamos monopolizando eso y sacando leyes de monopolio. Los monopolios. Todo esto va a implicar que los gobiernos operen y tengan leyes internacionales La pregunta, cada uno de estos en su respectivo país. ¿qué va a pasar con la fibra óptica? Donde se logra coordinar todo el tema de solamente lo van a utilizar para hacer redes. Imagínense el caos que puede pasar. Si estamos hablando de que hay una posibilidad de un conflicto, de una interferencia orbital, de que de repente salga SpaceX y lanzó 12.000 satélites y resulta que OneWeb al mismo tiempo que lanzó otros satélites, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la Tierra? Se va a llenar. Entonces, la idea es va a llevar tornillos, bien. los organismos internacionales Entonces, lo que hacen tornillos aquí, eso fue hablar sobre los temas relacionados a la gestión orbital, la asignación de frecuencias y la mitigación de basura espacial. Ok, hay colisión de Deutsche Welle. De un documental de la televisora alemana. De verdad que me gustó muchísimo. Esto es lo que puede pasar. Estamos hablando de la basura espacial. Les hablo de un dato específico. En el año 2021, 7 kilómetros por segundo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló que un satélite chino fue impactado por un objeto espacial. Y ese objeto espacial, que no era más que basura espacial, está alrededor de los 10 centímetros y ocasionó un agujero. Lo mismo pasó en mayo. La energía cinética ya tiene demasiado. La Estación Internacional que reportó que el brazo, imagínense, el brazo robótico del lado canadiense fue impactado por un objeto también de pequeño tamaño. Entonces, imagínense el problema que puede existir si observamos una Tierra llena de mega constelaciones y de basura espacial. Tenemos que hablar entonces de gestión orbital, contaminación lumínica, la fin de vida útil. Estamos hablando de que tratar de, cuando llegue el mundo
seguridad y la privacidad. Estábamos hablando en conferencias anteriores de la seguridad en la nube. Me pareció muy interesante. Lo mismo pasa acá. Estos son datos. ¿Okay? Entonces, imagínense que ustedes tienen una constelación de satélites donde el control es compartido, es extremadamente complejo y tienen una serie de capas de seguridad. Ustedes piensan de que de repente eso es imposible de hackear. No es así. Todo lo que está en la nube fácilmente es vulnerable. No se lo olviden. Cuando estaban hablando de los virus, me hizo acordar una experiencia que tuve muy desagradable con un servidor que yo cuidaba y me aplicaron un ransomware. El mensaje cuando abrí no me salió Mario, sino me salió una persona diciéndome que teníamos la empresa a la cual hackearon, tenían que pagar alrededor de 100.000 libras esterlinas. Entonces, esas situaciones, si lo llevan a lo macro, tienen que tomarse en cuenta. Debemos tomar en consideración mecanismos para garantizar la privacidad de los usuarios, cumplimiento de las regulaciones de protección de datos en todo el mundo y tomar en cuenta los riesgos cibernéticos, la intersección de señales, el uso dual. ¿A qué se refiere con uso dual? El uso dual es, debemos evitar que utilicen la tecnología de las megaconstelaciones satelitales para uso en defensa. Eso es un gran riesgo, muchachos. El potencial que tienen las megaconstelaciones es muy alta y el uso en la parte militar es un riesgo. ¿Por qué? Porque se habla mucho, ustedes saben de que Estados Unidos tiene ya su propio organismo para la defensa espacial. Y ellos hablan La barra de un escudo, están en ese proyecto de un escudo de misiles, no son más que satélites. Entonces, imagínense lo que está pasando, por ejemplo, en esos puntos de guerra. Entonces, el poderío de una nación que controle o monopolice las telecomunicaciones satelitales es muy grave. Cualquiera le puede dar un botoncito, ¿okay? Entonces, eso no debe pasar. Eso no debe pasar. Aplicaciones futuras. Estábamos hablando, fíjense, del ecosistema de una Smart City. Esto lo acostumbro a colocar mucho en mis asignaturas cuando hacemos evaluaciones. Yo los pongo a pensar, muchachos, ¿qué pasa si estamos en una ciudad y tenemos unos drones? ¿Se acuerdan? Ok, hay una risa. Ok. Entonces piensen qué pasa con todo el ecosistema. No, eso no es señales, no, eso es otra cosa. Están flotando y además todo eso está interconectado a una red de Pero y la basura espacial no atenúa las señales de lo mismo. ¿Y cuál es el fin? Como mencionamos, monitorear en tiempo real, en un milisegundo mínimo. Se busca que sea, perdón, en un milisegundo máximo, se busca que sea menor a eso. Esa es la que se está buscando. También, pues, el acceso al Internet global, el impulso a las nuevas aplicaciones. Estaban hablando en las conferencias anteriores de lo que llamamos SaaS, un término muy utilizado en empresas donde está, y ese término está de boga. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser como Google. Todo el mundo conoce a Google, pero no sabe dónde están los servidores. Entonces, esta infraestructura espacial permite que cualquiera de ustedes tenga un emprendimiento y cree un software tipo SaaS que ofrezca servicios a tiempo real. Y esas aplicaciones pueden alojarse en la nube. Y sin ustedes saberlo, al estar en la nube, puede estar interconectado a un sistema de constelaciones tipo LEO. Entonces, ahí lo dejo ese ratito. Desafíos éticos y sociales. Es fundamental garantizar qué pasa en toda sociedad, la desigualdad. ¿Okay? Entonces, actualmente, como un ejemplo clásico, todavía no es oficial que en Venezuela haya llegado a Starlink. Pero si ustedes buscan en Instagram, ustedes ven que todo el mundo está comprando. Y compran por $1,000, $3,000, compran un Starlink. ¿Okay? Pero viene con licencia de otro país. Inclusive en estos días vi que en la isla de la Tortuga, muy bonita, tenían 50, 80 megas en la isla Tortuga. el dueño del restaurante compró un Starlink. La acá ya la protejó. ¿Y qué hizo el dueño del restaurante? Le ofreció el servicio de internet a los turistas que se supone $20 que no se van a por conectar. conectarse. ¿Pero por qué creen ustedes que se conectaron los turistas?
Porque está bien. el Instagram, ¿verdad? Entonces se vuelve un negocio. Entonces el hecho de lograr el acceso por igual a toda la comunidad, hasta las islas más remotas, es un tema que tenemos que buscar. No puede ser posible que en algunos países sí cuenten con eso y estando en el espacio nosotros no podemos tener esa regulación. Eso es uno de los temas. El otro es que todos tengamos acceso. Ahorita no es tan económico, hay que masificarlo para que pueda lograr ser económico. Y muy bien, para finalizar, tengo algunas conclusiones. Obviamente lo que veníamos hablando, Starlink y OneWeb son los que lideran en este momento. Amazon presentó sus prototipos de su propio Kuiper, que es un satélite de terrestre de orbita baja. Tiene planes de lanzarlo próximamente, pero definitivamente lleva la delantera en Starlink. La baja latencia de las redes satélites de nos permite lograr alcanzar servicios en tiempo real. Eso es uno de los temas más importantes en este punto. Existe todavía, se espera una inclusión positiva en sectores como agricultura, telecomunicaciones y en la industria. ¿Por qué? Porque todo esto está interconectado a lo que es Internet de las Cosas, a lo que llamamos también la revolución de toda la interconectividad de máquinas. Persisten desafíos técnicos como cuáles. Resulta que para lanzar un satélite de baja órbita se necesita menos combustible que para unos estacionarios. Pero para que un satélite de baja órbita permanezca su vida útil, esos 5 años orbitando a 90 minutos con una velocidad de 25.000 kilómetros por hora, necesita más combustible. Entonces, el tema de reducir el consumo de combustible es un tema técnico bastante interesante. ¿Okay? Además de eso, no todas las constelaciones satelitales están interconectadas. Imagínense interconectar 42.000 satélites y que cuando falle uno, el otro tome el lugar. Es un tema bastante interesante donde entran redes neurales, inteligencia artificial y todos los temas que ustedes han visto. ¿Okay? Es necesario hablar de, como vimos, de la desigualdad de acceso, de la normalización de los estándares internacionales, las leyes antimonopolio. Hace falta una gobernanza espacial global. ¿Okay? Los gobiernos deben evitar la militarización y se requieren nuevos marcos legales, la cooperación privada y también pública. Gracias a todos. ¿Tienen preguntas, por favor? Aprovechar. Buenas tardes. ¿Existen actualmente propuestas viables para controlar el impacto de la basura espacial? Y de ser así, ¿cuáles son? Sí, buena pregunta. Sí, hay varios proyectos. Hay aproximadamente como 3 proyectos que se consiguen información libremente en Internet. Hay uno inclusive que es como una especie de red. Hay una nave que captura a toda esa basura, la recoge y la lleva a órbitas superiores o la lleva a una órbita donde se puedan, por combustión en la atmósfera, puedan desintegrarse. Pero hay varias, otra es el control que se va a utilizar del que los satélites cuando se llegan a la vida útil cambian automáticamente la órbita y ingresen a la atmósfera con una inclinación tan precisa que garantiza que se quemen por completo. Excelente pregunta. Ok, muchachos. Pues bueno, para mí es un tema apasionante. Yo estoy en esto, yo estoy promoviendo que la universidad entre en
electrónica es un tema multidisciplinario, porque no solamente un pico satélite, que son satélites de muy pequeña escala, ¿okay? Un cubo de uno por uno, es un ejemplo, ¿okay? Estos cubos tienen tarjetas electrónicas que incluyen sistemas de propulsión, ¿okay? Sistemas de navegación, sistemas de telecomunicación, y en la parte de sistemas, donde vemos la caja útil, que es donde va la cámara, que ustedes van a utilizar un satélite para observación, ¿okay? Y también pueden llevar otro tipo de sensores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? Todo. La universidad tiene un papel relevante para integrar tanto la carrera de ingeniería electrónica como cualquier carrera de la universidad, mecánica, industrial, electrónica y sistemas, para crear la tecnología necesaria para lanzar nuestro primer pico satélite. Una vez que el pico satélite esté arriba, que es fácil, en otras universidades del mundo lo han hecho, han logrado por convenios de universidades, llegan hasta la NASA y la NASA se encarga de enviar el pico satélite. Ese satélite dura en órbita un cierto tiempo, como mencionamos, y recopila información que puede ser muy útil para trabajos científicos e investigaciones de la misma universidad. Entonces, ahí hay un campo de estudio enorme. Siguiente pregunta. Con respecto al posicionamiento de los satélites, va bajo el mismo contexto guía que lo hacen las redes celulares, que es en forma de hexágono, para no hacer ¿El interferencia. satélite como tal o de la antena? De la antena. ¿Sistema terrestre? No, satelital, porque el sistema dice que hay muchos satélites. No, ellos están en una órbita, esa órbita está definida como más o menos los 100, 160 kilómetros, hasta los 1000 kilómetros, ubicando en ese loop de 25.000 kilómetros por hora. Y en ese loop ellos pasan por trayectorias específicas en la Tierra, inclusive logran pasar por trayectorias polares, cosa que no puede hacer los estacionarios. ¿Okay? Entonces, al ser cientos de satélites, hablamos de, actualmente hay 4.000 satélites, por lo menos en Starlink, por decir, cada hora va a pasar uno o dos satélites por Venezuela y pasa directamente por una trayectoria, pero también pasa por Brasil, también pasa por Colombia, si lo hablamos así, toda la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, ciertamente cuando se posicionan los satélites, que es el lanzamiento de la nave, por ejemplo, el Falcon de SpaceX, despliega los 60 satélites, ellos buscan una trayectoria fija que va a estar alrededor de la Tierra, y así sucesivamente, hasta que se pueda lograr cubrir con 42.000 satélites todo terreno. Otra pregunta, si bien se habla del papel que cumplen las universidades, yo considero de que cada universidad no debe trabajar por separado. ¿Hay alguna relación de esta universidad con algunas de las otras universidades en Venezuela con respecto al estudio de esta área? Actualmente no, que yo conozca no, pero sí, o sea, es un esfuerzo en conjunto. Pero siempre empieza, acuérdense chicos, que siempre empieza por una idea. Entonces, qué bueno sería que la Universidad Nacional Experimental del Táchira fuera el foco de atención para que impulsemos ese tipo de proyectos. Entonces, sería muy interesante lograr una conectividad con todas las universidades y lograr un equipo multidisciplinario. Profesor, una pregunta. Los sistemas Leo, ¿en algún momento usted cree que sustituyan la fibra óptica submarina? ¿O por su baja latencia nunca lo puedan hacer? No, la fibra, yo lo veo así, o sea, es igual que con la tecnología, cuando hablamos, no sé si tuviste la oportunidad, cuando hablamos de telefonía celular, yo les hablaba de que las generaciones celulares existen, pero que generalmente uno piensa que como llegó el 5G, ya eliminamos el 4G, ¿sí? Entonces lo mismo va a pasar, la fibra no pasa de moda, la fibra sigue en constante evolución y es uno de los mejores, si no el mejor, medio de comunicación, que tiene menor latencia. Entonces, el trabajo consiste en integrar lo mejor de la fibra con lo mejor de esta área de la manipulación.
Excelente. ¿Tengo preguntarle? Sí, todo es posible. Todo es posible. No te lo puedo, no tengo como se dice las pruebas, pero todo es posible. Pero sí es verdad que como no está Venezuela 100% vista con buenos ojos, pues todavía no está metido en todo ese paquete, ¿no? Pero vamos a hacer. La idea es de que no pasen 1, 2, 3, sino que pasen todas las constelaciones. La idea es que el cielo de Venezuela tenga diferentes opciones, no solamente Starlink, sino OneWeb, Amazon, ¿okay? Y muchos otros más. Gracias por la atención. Gracias a todos.